He escuchado muchas cosas sobre esta película y me intriga y eso me gusta. Vi el video de Jordi Wild y tengo miedo de relatar esta película, pero bueno, no me importa, lo haré. Resumiré la famosa película Holocausto Caníbal. La película inició dándonos un mensaje. Decía que para la veracidad de esta película, algunas secuencias han sido conservadas en su sonido original. Luego del mensaje, en las noticias hablaban sobre 4 periodistas que habían viajado al Amazonas, en la zona menos explorada, para hacer un reportaje sobre las tribus indígenas caníbales que en ellas habitan. Los reporteros habían desaparecido y mostraban filmaciones que tenían de ellos antes de entrar al Amazonas. En las filmaciones ellos estaban muy seguros de sí mismos. Para ellos no existía la dificultad y estaban muy felices. Además estaba Felipe, su guía y protector, el cual se veía muy capaz. Sin embargo, le ocurrirá algo muy malo. Las imágenes que vimos fueron las últimas. Ya no tienen ninguna noticia de su paradero. Por esto, la Universidad de Nueva York y la BBC enviaron al profesor Monroe en una expedición de rescate. Cuando el profesor llegó a Venezuela, el sargento le advirtió que no podría asegurarle que saliera ileso de la expedición. Monroe no temía, se adentró en ella con un indígena, su guía y Miguel, un hombre armado para protegerlos. El indígena llevaba las maletas. Monroe quería ayudarle, pero el guía no se lo permitía, temía que pudiera atacarlo. En el camino se toparon con un jaguar que tenía que darles miedo, pero el guía lo persiguió con tenedores en sus ojos. De repente se detuvo al toparse con Felipe, el guía de los reporteros desaparecidos. Fue un mal indicio, sin embargo continuaron con su camino. Más adelante se encontraron con un indígena que estaba haciendo un ritual, el cual no se entendía por ahora, pero más adelante tendrá sentido. Ellos no lo interrumpieron. El guía dijo que este ritual era como un mandamiento divino para ellos. Luego que terminó, disparó al aire. El indígena corrió, ellos lo persiguieron. Cuando se refugió en su tribu, que estaba armada con dardos impregnados de veneno natural, el guía y Miguel no se asustaron. Todo estaba planeado. Miguel tomó al indígena que estaba con ellos e hizo un ritual para mostrarle a la tribu que venían con buenas intenciones. Esta tribu los aceptó y los dejaron entrar en su poblado, en donde estaba la familia del indígena que llevaban con ellos. De repente un indígena comenzó a recrear algo terrible que había pasado en ese lugar por culpa de los blancos. Ellos no lo entendían. Para que se calmara le dieron una navaja automática. Era impresionante para ellos. Al atardecer comieron comida indígena, la cual no le gustaría a ninguna persona del exterior por cómo es preparada. El guía ya estaba acostumbrado, pero el profesor no. Deja tu like en este momento si no quisieras ser el profesor. Tienes 3 segundos. Si se acaba el tiempo, te gustaría comértela. 3, 2, 1. A la mañana siguiente se fueron de la tribu y de inmediato se encontraron con otra llamada Zapataris. Esta era muy mala. Ellos tuvieron suerte, porque cuando lo estaban observando, iba a comenzar una confrontación entre tribus. La tribu de los árboles corría a luchar. Antes de que pasara el enfrentamiento, el guía ayudó a la tribu de los árboles, ganándose así un poquito de su confianza. Esa tribu les dio hospitalidad y alimentos como agradecimiento. Sin embargo, desconfiaban muchísimo de ellos. El chamán o jefe de la tribu les dio un reloj como forma de saldar la deuda. Después de un rato, el profesor hizo un experimento que sin saberlo le traería lo que buscaba, pero de una forma trágica. El experimento fue bañarse en el río. Cuando las personas de la tribu lo miraron, no le temieron. Confiaron en él, pero por poco tiempo, ya que de repente las personas se sintieron mal al estar alrededor del profesor. Salieron corriendo del río. Él pensó que había hecho algo mal.
Por esto fue tras ellos a pedirle disculpas. Cuando los alcanzó, se encontró con las personas rezando a los espíritus, y los espíritus tenían todas las cosas de los reporteros desaparecidos. El profesor fue inteligente y dedujo que ellos eran los reporteros. Podía irse, pero él sentía que no podía dejar el material que los reporteros habían grabado. Había una mala noticia: estaba en posesión de los indígenas de los árboles. No obstante, el profesor era un hombre tenaz y no temía de ello, y dio una forma de obtenerlo sin riesgos. Pensó en ganarse la confianza de la tribu, y se la iba a ganar de una forma arriesgada. Antes había grabado la canción del jefe o chamán de la tribu, así que con su grabadora en mano llamó exageradamente la atención de toda la tribu y luego la reprodujo. Podía salir muy mal, pero salió muy bien. Provocó una reacción tan positiva que lo invitaron a cenar. El profesor pudo obtener toda la caja de películas que los reporteros habían grabado. Cuando volvió a Nueva York, las grabaciones las querían pasar por la televisión en formato de programa. Como presentador propusieron que fuera el profesor Monroe. Antes que todo, el profesor miró las pocas grabaciones reconstruidas y podía solo notar en ellos amabilidad. Su felicidad confundía al profesor. Sentía que eran buenas personas. Para él no tenía sentido el final que tuvieron. Confundido y con unas ganas intensas por saber la verdad, el profesor dejó de ver las grabaciones y comenzó a entrevistar a padres, hermanos y hasta exnovias de cada uno de los reporteros, y todos decían algo que no se esperaba, que eran personas malas. Volvió a verlas y cuando estaban en la selva ya no eran tan felices el uno con el otro. Una cosa que noté era que ellos no sabían cuáles animales eran venenosos. O sea, a la chica se le había subido una tarántula que podía ser venenosa, sin embargo la confundían con una viuda negra. Su falta de conocimiento les traerá terribles consecuencias. Ellos caminaban mucho y dormían en troncos suspendidos en el aire para no ser picados. Un día la tragedia les tocó. El guía fue mordido por una serpiente que estaba en su bota. Por la gran falta de conocimiento, pensaron que la serpiente que lo había mordido era venenosa. Sin embargo, no era eso, no era así, ya que las pitones no son venenosas. Ellos utilizaron métodos los cuales Felipe no pudo soportar. Se quedaron solos, sin conocimiento, en una selva enorme y peligrosa. Tomaron decisiones tontas como entrar en el río infectado de caimanes. Por suerte, sobrevivieron y no fueron mordidos por ninguno. Al caminar sin rumbo, tuvieron un golpe de suerte, encontrándose a algunos indígenas cazando. Los grabaron a escondidas, pero se cansaron de verlos cazar. Querían grabar cosas más interesantes para que los indígenas los guiaran al poblado. Los asustaron de una forma mala. Su método funcionó. Encontraron el poblado y los indígenas, al verlos, no fueron hostiles, solo mostraron temor. Los reporteros filmaban de forma hostil y lo que filmaban no era algo fuera de lo común. Esto no les agradó y como eran periodistas amarillistas, o en este caso peores, decidieron crear un caos por su cuenta, quemando las casas de los indígenas y más cosas súper tristes. El profesor ya había visto todas las grabaciones. Estaba decepcionado, no quería ser parte del programa. De hecho, se negaba a que las grabaciones salieran al aire. Los directores del programa no les importaba, solo querían tener beneficios sobre un programa de indígenas muy salvajes. El profesor sin más opción los invitó a ver las grabaciones. Retomamos las grabaciones donde nosotros nos quedamos. Cuando los reporteros terminaron de hacer su desmadre en esa tribu, continuaron buscando otra tribu y se encontraron con la tribu de los árboles, la que le daría su castigo. Su primer contacto con ellos fue muy triste. Mostraron que los verdaderos salvajes eran los mismos reporteros.
Al terminar de portarse como verdaderos salvajes y caminar un poco más, encontraron el poblado de la tribu de los árboles. Enfrente de todos se portaron mal, pero esta no fue como la anterior. La tribu de los árboles los castigó uno por uno. La tribu se enfrentó a ellos, logrando capturar a Jack y dándole su castigo. Alan y los demás vieron el castigo de Jack, pero no huyeron, porque Alan le exigía que grabaran el castigo. Los indígenas volvieron a atacar. Alan ya no tenía con qué defenderse y una bengala no lo ayudaría. Se llevaron ahora a su novia. Él continuaba exigiendo a su compañero que grabara. La novia fue castigada. Alan y el único compañero que quedaba, por ser tan ambiciosos y seguir grabando y no huir, se les terminó la suerte. Y mientras los filmaban, los indígenas los encontraron y también fueron castigados. Los productores, después que vieron todas las grabaciones, solo pudieron decir una sola cosa. Billy, destruye todo este material, ¿entendido? Todo. Este fue mi relato de Holocausto Caníbal. Obviamente mi relato no muestra ni describe muchas cosas que son muy fuertes. Si eres sensible, solo acepta ver mi relato y no veas la película. Si eres lo suficientemente fuerte y lo contrario a ser sensible, te aseguro que no te impresionará la película. Este video está patrocinado por ti. Gracias por llegar hasta aquí. Si puedes ayudarme, únete al canal o dame un super gracias. Te lo agradeceré de todo corazón. Sin más nada que decir, adiós, hermoso o hermosa.